Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a encontrarnos para continuar con el programa del presente año. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre Xenofón, el historiador y filósofo de la Grecia antigua, 430 años antes de Cristo. Como dijo Alois Polanski, el ex director de la Escuela de Equitación Española de Viena, los conceptos e ideas de Xenofón sobre la cooperación entre caballo y jinete conservarán su importancia mientras el hombre disfrute la equitación como deporte y expresión de cierta cultura. Xenofón es tremendamente importante al día de hoy porque todo el concepto sobre el trabajo del caballo, sobre el cuidado del caballo, que ya vimos que 1300, 1400 años antes de Cristo, Equiculi también estaba, pero Xenofón lo hace mucho más presente y nos da una serie de indicaciones en sus tratados de ecuestre, como vamos a analizar. Para ello, como decía, continuando con esta línea del tiempo, ya nos encontramos en Xenofón, 420 años antes de Cristo. Este es el trabajo que estamos realizando durante el presente año. Ahora, creo que es importante volver a resaltar la importancia que tiene el poder conocer sobre estos grandes maestros de otrora que tantas enseñanzas nos dejaron y que siguen siendo tremendamente válidas al día de hoy para todos aquellos que se dedican a la cultura del arte ecuestre. Cuando hablo de cultura, a buscar la mejor expresión con sus caballos, que va desde el cuidado, el amor, la correcta preparación y el entrenamiento del caballo con los fines que ustedes estimen convenientes, como hemos visto. Xenofón, en esta lámina, de alguna forma se expresa todo el trabajo que hizo este filósofo, escritor, historiador, oficial de caballería griego. ¿Y por qué digo esto? Porque es un hombre que habló de equitación, de caza, lucha, economía, filosofía, geografía, poesía, música, historia, que es muy importante para nosotros, pero básicamente en las obras que están acá, son las obras que hizo, algunas me voy a referir especialmente sobre esta, que es la caballería, y el Hiparquico, que es el comandante, es el tratado de equitación y el comandante de caballería. Voy a tocar algunas, como el Anabasis, que es tremendamente importante en la historia de Xenofón. Pues bien, veamos un poco los antecedentes. Hay que entender que, tal como lo hice en la primera charla, la intención es en cortos minutos poder entregar a usted la máxima información frente a los objetivos que nos hemos propuesto, que nos sirvan de enseñanza el día de hoy para el entrenamiento de nuestros caballos y nuestros jinetes. Xenofón, alrededor de 430 a.C., nace, es un hijo de Crilo, cabeza de una respetable familia ecuestre del Demo de Erquia, nació en Atenas. Demo significa el pueblo, del pueblo de Erquia. Usted, si miramos la Grecia actual, ahí está Atenas y ahí está Erquia, donde nació Xenofón. Su familia le influyó más que las enseñanzas de Sócrates, a quien conoció en su juventud. Consultó el oráculo de Delfo en el 401 a.C., antes de aceptar una invitación de Próximo para unirse a la fuerza expedicionaria de Ciro, hijo contra su hermano Artajerjes II de Persia. Más adelante voy a contar a través de un mapa que ustedes lo puedan entender, pero Xenofón es griego, nació más que nada como ateniense, pero termina su vida prácticamente no como ateniense, sino que más como espartano, por los temas que les voy a comentar a continuación. En la batalla de Cunaxa muere Ciro y los demás oficiales de la fuerza. Xenofón fue elegido oficial y se convirtió en el rector espiritual de la larga retirada a través del Kurdistán, Armenia y Georgia hasta el Mar Negro,
ahí es cuando escribe el Anabás. Acá hay una lámina sobre la batalla de Cunax. Yo sé que se pueden estar confundiendo un poco, pero en las siguientes láminas voy a explicar un poco estos puntos que he tratado de resaltar. La mitad de Xenofonte con Axileo, rey de Esparta, lo metió en un conflicto con su país natal, Atenas, de donde fue exiliado por traición hasta que Atenas y Esparta volvieron a ser aliadas en la guerra contra Tebas. En esta lámina es para que ustedes entiendan un poco el concepto, el área histórica donde se envolvió Xenofón. He puesto a Tucídides, 460 a.C., 395 a.C., él fue uno de los grandes filósofos y escritores sobre las guerras helénicas, las guerras del Peloponeso. ¿Y por qué lo he puesto? Porque Xenofón es el que continuó la parte final de la guerra del Peloponeso en las obras que yo he podido, por lo menos, leer. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta, aquí está la actual Grecia, está el Imperio Persa. Todo lo que está más en amarillo es Atenas y sus aliados. Porque se habla, la Liga de Delfos, de la Liga Ateniense, que no era solo Atenas, sino que eran todas estas ciudades que eran pro Atenas. Mientras que Esparta eran todo el resto. Lo que está más oscuro eran casi aliados de Esparta. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto fue la guerra del Peloponeso, la guerra del Peloponeso entre 431 a.C. al 404 antes de Cristo. Durante su exilio, ¿y por qué digo exilio? Xenofón era muy amigo, se hizo amigo de Aquileo, que se llama que el rey de Esparta. Él encontraba que la democracia espartana, la cultura espartana, la tradición espartana a él le gustaba bastante, por tanto era mucho más proclive. Hay que entender que Esparta también es parte de los griegos, pero era más proclive a los espartanos, a pesar que él nació en Atenas y era por tanto más ateniense. De hecho, en la guerra del Peloponeso, él primero actuó como oficial de caballería ateniense, pero ya a mediados y final de la guerra del Peloponeso, él se cambia, por el cual fue considerado traidor, y se va por el lado espartano, lo que a la larga después le significó el exilio. Exilio que fue muy importante porque fue exilio en una ciudad espartana, donde el propio rey de Esparta le da una finca y ahí escribe todas sus obras. Durante el exilio vivió su finca que le regalaron los espartanos, cerca de Olimpia, Esquilos. Escribió gran parte de sus obras maestras literarias, además criando y entrenando caballos como un hacendado rural. Tras la derrota espartana en la batalla de Leuctra, en 371 a.C., Xenofón, que entonces tenía 60 años, tuvo que huir de Esculia. Y aunque para entonces se le había levantado el exilio de Atenas, no regresó, sino que pasó el resto de su vida en Corinto. ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo, después, como dice aquí en Leuctra, se produce la alianza nuevamente de Atenas con Esparta para ir contra Tebas. Y aquí se levantaron la prohibición que le pedían a Xenofón de que él podía volver a Atenas, pero él se retiró a Corintio, donde escribe sus obras y prácticamente es en Corinto, en el 354 a.C., donde fallece. Sus dos obras maestras, el Peripiquis, el arte de montar, y el Hipparchikos, el jefe de caballería, comandante de la caballería, fueron muy queridas para él, y sobre las cuales es la que nos vamos a referir, porque es lo que nos entrega. Otro aspecto que hay que entender en estos antecedentes, que ustedes puedan entender dónde está Leuctra, en la batalla de Leuctra. Aquí está Atenas, Tebas, aquí está la finca de Quiculi, dentro del lado espartano, donde estuvo
exiliado y después se fue a Corinto, donde fallece. Aquí, este mapa trata de representar lo que fue la batalla de Cunaxa, que fue un 3 de septiembre del 401 a.C. ¿Por qué digo esto? Al terminar la guerra del Peloponeso, Xenofón, siendo muy amigo de Ciro, que era uno de los hijos del rey de Persia, y el otro era Artajerjes II. Pero Ciro estaba en el lado de los griegos, y monta, a través de mercenarios griegos, junto con Xenofón, monta esta expedición que va hasta con esas para derrocar al hermano de Ciro, Artajerjes II, y en la batalla de Cunaxa, gana la batalla de Cunaxa, pero muere Ciro. Al morir Ciro, estos mercenarios griegos quedan en el aire, por tanto se nombra a Xenofón como el jefe de todos estos mercenarios, y él hace esta travesía de casi 1300 kilómetros de vuelta para llegar a Grecia, a Pérgamo, donde entrega a los mercenarios griegos en Tibrón. Esto es bien importante entender, porque en esta travesía él escribe su famosa obra, el Anabasis, obra que fue muy importante porque inspiró a Alejandro Magno en la conquista de Babilonia, 331 a.C., por tanto bastantes años después. Hay que no confundirse acá porque aquí las fechas son retrógradas, porque nos estamos acercando hacia el año cero, pero 331 a.C., Alejandro Magno en su expedición hacia Babilonia se inspiró en este libro que habla en la leyenda de la retirada de los 10.000 griegos, una obra extraordinaria, pero es motivo de esta charla, pero vean ustedes la importancia que tenía Xenofón. Pues bien, veamos el primer tratado de equitación, el Peripiques. Él considera la compra de un caballo, sobre la crianza y la doma de caballos jóvenes, consejos para comprar un caballo domado, sobre el establo y la alimentación, sobre el cuidado de los cascos y las patas, consejos para el palafrenero, sobre la equitación misma, entrenamiento para el servicio de la caballería, cómo manejar caballos erráticos, sobre el porte noble del caballo, cómo debe lucir un caballo de ceremonia o de desfile, sobre la armadura de un guerrero montado. Una frase que dice: si ahora llevas al caballo una postura en la que se lanza para expresarse, cuando quiera mostrarse más en su belleza, presentarás a tu caballo como alguien que disfruta montar. Parece magnífico y poderoso y atrae la atención. Xenofón, 400 años antes de Cristo. Durante, ya hace algunos años atrás, dado que tengo un tío hermano de mi madre, ya fallecido, él era asesor, uno de los asesores principales de la Biblioteca Nacional. Yo contaba con una gran biblioteca. Creo que ahí me nace mi amor por los libros y el nacimiento de mi biblioteca del arte ecuestre. Uno de sus libros, que es el que voy a mostrar en algunos momentos más, es sobre todo la obra de Tucídides y también de Xenofón. Están todas las obras ahí. Por tanto, pude traducir un libro de 1800 y tanto, de ahí pude extraer las principales de la información. Ahora, si bien es cierto la obra, tanto el Peripiques como el comandante de caballería, el Hiperquicos, no son obras tan grandes, pero sí tienen mucha información. Y para esta charla he tratado de extraer los puntos que creo más importantes a destacar, y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Del potro aún por domar, solo examinamos el cuerpo. El alma difícilmente puede ser conocida excepto por el caballo que hemos montado. Miren ustedes la importancia de los antecedentes que él está mencionando. La selección del potro joven, la selección del caballo conforme a la finalidad que se quiere.
Algo muy importante también lo vimos con Kikuli, 1000 y tantos años antes que Xenofón. Pero algo que llama la atención, dice, conocí a Septo por el caballo que hemos montado. Elección de caballo por experiencia. A mucha de la juventud ecuestre el día de hoy, entrenadores, maestros, le entregan caballo o hace que compren caballo. No estoy claro si siempre es con los intereses o son tan apropiados. Tiendo a pensar que así debe ser y seguramente así es. Pero es difícil para un jinete que no entiende, no conoce o no tiene la experiencia de haber montado ese tipo de caballo, poder seleccionar un potro joven. Enseñanza del Xenofón. Las piernas, las que deben considerarse, porque así como una casa no puede servir de nada, si siendo hermosas y buenas, las partes superiores le faltan los cimientos. Le da tremenda importancia a la fortaleza que deben tener tanto los anteriores como los posteriores. Y para eso ya hemos conversado en charlas anteriores que al día de hoy, todo el tema de los aplomos, etcétera, etcétera, la morfología del caballo es tremendamente importante, y en las áreas de los posteriores, los anteriores hace referencia a Xenofón. La cruz alta hace que el jinete sea más firme, dando los muslos más agarre sobre los hombros y el cuerpo del animal. La cruz alta. Cuando hemos analizado, y lo he escrito en algunos de mis libros, la importancia de la amplitud de la espalda, lo que permite mayores movimientos del tercio anterior, la amplitud para levantar los miembros anteriores y lógicamente para movimientos más elásticos, más sueldos, es tremendamente importante, por sobre lo que es una cruz baja. El potro que se entrega a adiestrar, intentaremos que sea dócil, amigable con el hombre, cualidades que se adquieren especialmente en casa. Cualidades que se adquieren especialmente en casa. Es muy importante, cada vez que usted trabaje con un caballo joven, realmente lograr esa amistad entre dos seres vivos de diferentes especies, un depredador con una presa, algo que en el reino animal es difícil, como lo hemos visto, pero dada la experiencia, el amor, cariño, cuidado son tremendamente importantes. Si ustedes recordarán, tiempo atrás mi charla decía que casi el 60-70% del entrenamiento del caballo joven no era cómo lo montábamos o cómo lo amasábamos, era cómo lo cuidábamos. Su pesebrera, la alimentación, el cariño, el cuidado, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo es muy importante. Un caballo buenas patas, manso, bastante ligero, con fuerza, buena voluntad y sobre todo obediencia debe ser el más maniobrable y el más seguro en la guerra. Lógico, algo que conversamos recién. Al mismo tiempo que cuidamos su alimentación y sus ejercicios para fortalecer su cuerpo, también debemos entrenar sus pies. Yo creo que no hay ningún manual o reglamento de entrenamiento de caballo que no hable sobre estos temas. Siguiendo con los diferentes puntos, vuelvo a insistir, es un resumen de lo que nos entrega todos esos puntos que vimos de este tratado de Xenofón, el Peri y Piques. El mozo de cuadra se ha instruido en los cuidados que darle al caballo. Qué importancia que el palafrenero, mozo de cuadra, caballerizo, como ustedes quieran llamarlo, asistente ecuestre, como ustedes quieran llamarlo, debe tener formación, debe estar preparado, debe estar capacitado para poder trabajar con un caballo. Ustedes no se imaginan todo lo que se puede retroceder. Ustedes montan, hacen el trabajo dirigido por sus maestros, entrenadores, profesores, pero ustedes no saben lo que pasa después en la pesebrera. Gran parte del tiempo está con el palafrenero, la ordenanza, como quiera llamarlo usted, el caballo. Y ese hombre es fundamental, hombre o mujer, es fundamental para el desarrollo, el trabajo y entrenamiento de un caballo. Indicar al mozo que retire todos los días el estiércol y la basura que se guardarán en un lugar aparte. Estamos hablando de un consejo 420 años antes de Cristo. Retirar todos los días el estiércol.
Tengo mucha experiencia como oficial de caballería en revistar las naves, los escuadrones, etcétera, o de caballos, etcétera, etcétera, ver que no tiene la suficiente limpieza y hay que ser tremendamente meticuloso y exigente en este tema. Es fundamental la limpieza, la retirada del guano, de la cama húmeda, etcétera, para el caballo. Sobre todo cuánto tiempo pasa estabulado el caballo. Diferente si gran parte del día pasa en un potrero. Lavarse las piernas no sirve de nada y este ruido diario estropea el casco. Por eso es un uso que prohibiremos. Nosotros duchamos antes de montar, después de montar el caballo y le vamos debilitando el casco, la humedad. Bueno, hoy en día hay diferentes grasas que van protegiendo esto. Pero nos está diciendo Xenofón que es mejor limpiarlo en seco para mantener el casco, la propia grasa que une estos miles y miles de pelos que forman el casco. Son pelos que se forman la dureza del casco. Es una grasa que la produce de forma natural del caballo. Si la vamos lavando, escurriendo todos los días, lo vamos debilitando. Importante a considerar. El mozo de cuadra también sabrá que nunca debe llevar el caballo por una de las riendas que estropea la boca. Mire qué importante. Jamás conducir al caballo desde la boca. Por eso el jaquemón, la jáquema se toma desde atrás, o el famoso cabezón de trabajo de la cuerda, que tiene su argolla pues, desde el frente o el costado, pero nunca en la boca. La boca es la parte más sensible, más débil del caballo. A considerar. Cuando esté sentado, ya sea desnudo o sobre la silla, desnudo sobre la silla, que los griegos montaban, prácticamente andaban desnudos y montaban sobre un simple pelero, la actitud correcta no es permanecer de pie como si estuvieras en un asiento, sino como si estuvieras de pie, con las piernas separadas. Así colocado aguantarás mejor los muslos. Es una tremenda enseñanza de Xenofón. ¿Cuántas veces en nuestras charlas sobre asiento hemos conversado que el jinete no está sentado? El concepto está sentado como estoy yo ahora, estoy sentado sobre una silla. Pero en el caballo no estoy sentado, estoy de pie con las piernas recogidas, donde va cambiando mi base de sustentación entre mi isquion y el cajadura, con la planta de los pies y su trote levantado. Pero ese es el concepto. En aquella época nos usaban estribos, pero le exigía que el jinete le demostraba que la actitud es estar de pie sobre el caballo, pero con las piernas separadas para que la acción de los muslos funcione. Bueno, hoy en día hablamos de la importancia que tienen toda la musculatura de la pierna, los abductores. Es el músculo que mejor memoria tiene y es el músculo que hay que trabajar, objeto que es un músculo que de alguna forma lo debemos colocar plano sobre los faldones de la silla. Pero ya Xenofón nos daba instrucciones sobre esos temas. Tomando el trote natural, debes dejar ir el cuerpo sin molestia. Y este paso, nunca llegues a tocar el caballo con la madera de la pica. Nunca utilizar la fusta o la madera. Yo uso de puntero varilla de mimbre, que es la que utiliza la Escuela de Equitación Española de Viena, como fusta. Pero cuando el caballo es natural, no hay que quitarle el aire o apurarlo a través del uso de la pica, como dice la madera, o la fusta. Pues bien, ese fue un resumen. Vamos a ver después ya quizás con más detalle en la parte final que tengo preparado en la charla, para ver qué nos deja realmente la enseñanza con todos estos puntos. Pero del peripique es más o menos de los temas más importantes que nos deja el día de hoy, y recomiendo, por supuesto, su lectura. En el peripique, el tratado de equitación, el caballo gira más fácilmente después de correr en línea recta y aprende así al mismo tiempo a caminar derecho y doblarse. Aquí entramos en la parte del peripique, del tratado de equitación, que habla sobre ya el entrenamiento. Gira más fácilmente después de correr en línea recta y aprende así al mismo tiempo a caminar derecho y a doblarse.
el entrenamiento, tanto así que la Escuela de Equitación Española de Viena no hablan del periodo de remonta o el periodo de caballos jóvenes, sino que el periodo de ir adelante, recto y adelante, así se llama la traducción del periodo de remonta, lo que es para nosotros el entrenamiento del caballo joven. Hay que apoyar la mano en las vueltas, porque no es fácil para el caballo ni seguro galopar en un círculo estrecho. La acción de la rienda externa, sobre la cual el caballo toma una correcta incurvación, sobre todo en círculos estrechos. La palabra que aparece en el texto corresponde exactamente a la vuelta italiana, pero Xenofont nunca le atribuye la idea precisa de lo que llamamos vuelta en nuestras escuelas. Está hablando aquí de la media vuelta para completar el paso. En esto consiste todavía todo el arte montar a caballo entre los orientales. Las acrobacias y los ejercicios que practican no tienen nada que ver con nuestros paseos, picaderos. Este es un análisis que hace uno de los filósofos que analiza la obra de Xenofont, lo colocó en un texto en letra pequeña abajo, y creí importante considerarlo. Pero vean lo importante que es esto. Fíjense que casi los textos de Labrousse o el propio Guizot, que amor después, o el propio Laguiranier, hay capítulos completos sobre la vuelta y la media vuelta, cómo se debe trabajar en la flexibilidad longitudinal del caballo, para que sea correcto y no pierda el equilibrio. Cuando montes un caballo que no sabe nada saltar, debes desmontar y tomando la delantera en la mano, cruzar primero el foso, luego tira del caballo hacia ti por la estocada para hacerlo saltar. Francia, muchos siglos después, inventó el Barnum para tratar de conseguir este objetivo. El Barnum es un aparato, es un cabezón que se tira de la cuerda y que se cierra unas poleas desde la boca y la nuca y produce tanto dolor que el caballo sigue. Usar la caballería francesa para poder cruzar los ríos más rápido que la caballería alemana, hablando siglos después, para poder meterlo en la barcaza y cruzar los ríos. Los franceses eran tremendamente rápidos, pero utilizaban este. Esta es la antítesis. Por supuesto, Xenofont nunca dijo esto, pero él dice cómo poder utilizarlo tirando suavemente a objetos que el caballo para enseñar a saltar, para que no le dé miedo pasar uno adelante. Yo tuve un extraordinario entrenador de salto, que era Manuel Rodríguez, Polaco Rodríguez, cuando nos armaba la cancha, cuando éramos cadetes, quizás muchos que me escuchan en esta charla, propios compañeros de curso, se recordarán. Primero nos decía, a ver, ustedes están preocupados por saltar 1 metro. Nos hacía bajar el caballo y saltáramos primero para él y después montar para saltar con el caballo. Bueno, experiencia que va adquiriendo uno. El hombre instruye al hombre por medio de la palabra que los dioses le han dado, pero a caballo no se le puede enseñar nada con la palabra, premiándolo cuando haya hecho tu voluntad y castigándolo cuando no lo haga. Hemos tenido largas charlas sobre la comunicación corporal del caballo. El caballo no entiende, no entiende porque le hablamos, sino que entiende porque nuestra expresión corporal es la correcta. Hemos tenido charlas completas sobre ese tema, pero ya Xenofont lo hace presente. Y sobre todo cuando el caballo a veces premiarlo, una palmadita, el azúcar, etcétera, etcétera. O cuando se pone reacio, castigarlo. Él habla de castigarlo para tocarlo un poco con la fusta, ¿no? Etcétera, para que entienda de alguna forma. Pero básicamente hacerlo entender por las buenas. Que el mejor método para instruir un caballo es darle un respiro cuando haya hecho lo que se le pide. Porque, como dice Simón, habla Simón de Atenas, lo que hace un caballo con la fuerza no lo aprende. Todo el concepto de entrenamiento que vimos en charla está basado en esto.
usted cuando trabaja en su caballo diario, cada cierto momento él hace algo bueno, darle paso, relajación, el famoso este redondo y profundo, que el caballo se estire y luego retomar. Es así como el caballo va aprendiendo. Y si un caballo no aprende lo suficiente hoy, bueno, continuaremos mañana. Pero tal como dice Podansky, tomado de las enseñanzas de Xenofón, en su libro dice, bueno, el caballo debe volver a su pesebrera tan contento como salió. Si el caballo vuelve cansado a la pesebrera, la curva de entrenamiento va disminuyendo y no en alza como quisiéramos. Y estos son experiencias entregadas desde el tiempo de Xenofón. Veamos un poco y brevemente el Hipaquicos, el comandante de la caballería, que es el otro de los textos que él tiene. Aunque Xenofón vivió entre 430 y 355 a.C., muchas de sus enseñanzas ecuestres siguen siendo válidas hoy en día. La caballería griega se caracterizaba por la coacción y la violencia, lo que degradó a Xenofón y por ello le llevó a escribir su teoría de la equitación a una edad avanzada. Toda una vida de experiencia ecuestre. Vean ustedes, partió como oficial de caballería en la Liga de Delfos, de Atenas. Luego participa por los espartanos, la caballería espartana. Luego, eso fue la guerra Peloponeso. Después, en toda la acción contra el imperio, hasta la batalla de Cunaxa que vimos recién, son años de experiencia y es la más criada a caballo. Años de experiencia como oficial de caballería. Y es por eso que las partes más importantes las colocan en este tratado que se llama el Hipaquicos, comandante de caballería. Los caballos obedientes son más ventajosos para tus enemigos que para tus amigos. La importancia del entrenamiento de un caballo para la tropa. Caballos, pues si bien es cierto, hoy en día no se utiliza ya el caballo, pero sí en la exploración todavía hay muchas unidades montadas, diferentes ejércitos del mundo, como la chilena la tiene, muy especial en Latinoamérica, Suiza la tiene, Alemania la tiene. En la exploración, en zonas boscosas, etc., se necesita un caballo que realmente esté atento a las ayudas de su jinete y no actúe de mala forma. Los jinetes, una vez que hayan conseguido un asiento seguro, hay que prestar atención que el mayor número posible de ellos sea capaz de lanzar sus jabalinas a caballo. Una enseñanza para todo lo que es el combate a caballo. El jefe de la caballería tendrá el mando sobre todo el Estado. Sin embargo, decidió que es demasiado para el comandante de la caballería ocuparse solo de todos los asuntos, y como ayudantes se eligieron a los jefes de clanes, que recibieron instrucciones del consejo para ayudar a ocuparse de los asuntos de la caballería. La caballería, lógicamente, y como toda organización militar, y aprendimos en eso mucho en los griegos, es la formación que va del jefe de la caballería, el comandante, las grandes unidades menores, hasta la unidad más pequeña que la escuadra o la pareja doble, como tiene la caballería actual. Esos son los comandantes que hay que ir preparando. Durante las marchas, el jefe de caballería debe asegurarse siempre que los lomos y los caballos descansen. Una de las primeras cosas que aprendí como alférez de caballería, iniciar la marcha, los primeros 10-15 minutos hace un alto para revisar que la frazapelero de la silla de tropa esté bien sobre la cruz, sobre el dorso y no pueda lastimar al caballo. Una experiencia que se mantiene hasta el día de hoy y es fundamental. Un líder inteligente nunca debe arriesgarse voluntariamente a un encuentro a menos que tenga claro de antemano que tiene ventaja sobre el enemigo. Aceptar una batalla para complacer al enemigo es más traicionar a sus compañeros que valentía. Para la clava, hay tanta historia interesante de la carga de la caballería ligera que cargó contra la unidad de artillería rusa, y así hay tantas historias, sobre todo caballería inglesa en la Primera Guerra Mundial. Se dio mucho esto. La enseñanza de Xenofón es bastante antigua y lo dice. Y desgraciadamente, unidades de caballería más modernas, como de la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial, no hicieron caso omiso a esto. Es mejor que el jefe de caballería intente observar el mismo
enseñar si es posible hacerlo después de un punto seguro. La observación, la exploración, el reconocimiento del combate. Es deber de un buen jinete conocer la distancia en la que un caballo puede adelantar a un peatón y en qué distancia los caballos lentos pueden escapar de los rápidos. Un jefe de caballería deberá conocer el terreno en el que los peatones pueden avanzar mejor que los jinetes y viceversa. Estudio y análisis del terreno. Esto se le incluye el tiempo atmosférico, etc. Tan importante en el uso del medio montado. Si bien es cierto, esto no se aplica al deporte ecuestre, pero es muy válido, dado que estas charlas también llegan a muchos oficiales de caballería de diferentes ejércitos, lo cual me complace muchísimo. También son enseñanzas, y que vean que estas enseñanzas en este tratado de Xenofonte, el comandante de caballería, da temas que se mantienen hasta el día de hoy. El jefe de caballería no debe engañarse sobre las capacidades de sus caballos en persecución o retirada, sino que debe conocer su fuerza con exactitud. ¿Cuántas batallas tiempo después, lógicamente la caballería en un éxito desordenaba la persecución para exterminar al máximo a su enemigo? Pero ¿cuántas de estas fracasaron? A pesar del éxito de la batalla, el éxito logrado en el campo de batalla, la persecución no fue la correcta. Bueno, en la persecución muere uno de los máximos de nuestra caballería en Maipú. Un líder de caballería debe insistir en que el Estado destine algo de infantería a su caballería. Es por eso que el día de hoy la caballería blindada, sin el infante, sin el tirador blindado que lo acompañe, o la combinación del tanque con la caballería moderna, sin la infantería blindada, es bien difícil y se expone a serios problemas. Lo estamos viendo a diario en la guerra en Ucrania. El comandante tiene que ocupar hostilmente los exploradores y los puestos avanzados del enemigo, porque son pocos en número y a veces están lejos del destacamento principal. La avanzada, la seguridad, todos temas tan importantes. En lo personal, soy profesor de táctica y operaciones de la Academia de Guerra. Por tanto, durante mucho tiempo he estudiado sobre estos temas del comportamiento de la tropa en el campo de batalla, el ordenamiento que debe tener. Llama la atención que todos los puntos de Xenofón, 420 años antes de Cristo, lo hizo presente y se mantienen hasta el día de hoy. Pues bien, vamos a hacer un rápido análisis del Tratado de Equitación, ya apuntado el día de hoy, los principios de entrenamiento que nos da Xenofón. Deje que tu caballo sea un amigo fiable y no un esclavo. Algo tremendamente importante. Presta tanta atención a su educación como si fuera sobre tu propio hijo. Asegúrate que el cuerpo y el alma de tu caballo estén cuidadosamente entrenados. Se dice que se caracteriza por su rendimiento y fiabilidad. Su huella y formación de personaje es especialmente importante para ti. Desde los primeros días de su vida, moldéale de tal manera que tenga una profunda confianza en ti, que respete y te obedezca. A que tu caballo sea amigable con los humanos, se supone que debe amarte. Tan importante. Veo mi familia, mis nietos, mis hijos, viendo uno a mis caballos, o la visita a las pesebreras, mi caballo panamericano en Toronto, lo fui a ver tiempo después, tomar bien con su pesebrera en el sur del país. Llevarlo a la alegría del trabajo y la obediencia voluntaria. Yo lo dije recién, decía el propio Luis Polanski, caballo debe volver tan contento como salió al entrenamiento. Sé consciente y ten en cuenta tus necesidades. Qué importante. Haz todo lo posible por comunicarte con tu caballo de forma comprensible. Debería entender tu lenguaje. La recompensa y el castigo son los únicos medios de educación, pero la recompensa es absolutamente una prioridad. Recompensa cada logro especial
y progreso en el aprendizaje, preferiblemente dándoles un descanso o terminando el trabajo. Tema que hemos conversado recién. No aburras a tu caballo, varía el trabajo, ofrécele diferentes sugerencias. No te limites a montarlo en la pista, entrénalo en el campo, saltando y cazando. Por eso, cuando analizamos en la charla sobre el entrenamiento, yo les decía, ¿cuánto ustedes montan con un programa de entrenamiento diario, o semanal o quincenal? ¿Lo tienen? ¿Lo van variando conforme a la respuesta de entrenamiento que tiene el caballo? Miren la importancia que tiene todo esto. Trabaja tu propio entrenamiento físico y de carácter. Intenta tener un asiento correcto, independiente del movimiento del caballo, que permita tener un efecto controlado sobre el caballo durante cada ejercicio, cada paso y en cualquier terreno. Infórmate para mantener la calma y controlar tus emociones, tema que lo conversamos en extenso en esta charla. En cualquier caso, no dejes espacio a estallidos de ira. Hemos visto como últimamente grandes jinetes, como el Charlotte Burdin de Inglaterra, por pegarle a un caballo en un entrenamiento, fue eliminada de los Juegos Olímpicos y castigada por 1 año. Hay jinetes, actor me parece, de concurso completo, campeón olímpico, también por frustrar un caballo para que entrara al agua, fue objetado y castigado por años. Viene la frustración y la ira, eso hay que dominar. El caballo no aprende así. Y eso son las experiencias que nos va dejando Xenofón. Ten en cuenta que las lecciones de doma clásica no son trucos que puedas enseñar a tu caballo con la ayuda de medios antinaturales de coacción. La rienda alemana, todos estos artilugios que utilizamos de repente para ganar más tiempo, esa famosa hiperflexión que apareció durante un tiempo, no se imaginan el daño que le produce al caballo. Xenofón ya en esa época nos decía, son formas de la impresionante autopresentación del caballo, que muestra por sí sola el estado particular de excitación frente a sus compañeros. Tu caballo debe sentir alegría en su trabajo y expresar entusiasmo en su movimiento y postura. No intentes sujetar y enderezar tu caballo mediante una acción de rienda fuertemente hacia atrás o logros, medios de coacción. Avanza con una rienda ligeramente colocada, cediendo o rindiéndote en el momento decisivo. Todo esto está extraído de Xenofón. En estos 10 elementos he tratado de alguna forma de resumir qué les deja Xenofón a todos ustedes. Y si ustedes se fijan que en estos 10 puntos está casi todos los temas más importantes que hemos analizado en charlas anteriores. Les quiero mostrar y al terminar la charla un poco los libros que yo he utilizado. Este es el libro que les decía yo de todas las obras y la filosofía de Tucídides y Xenofón, las obras completas, que están todas las obras. También el arte, digamos, de meditación o de Xenofón. Y este es un oficial de artillería polaco, doctor Zoltan Stablo, que el arte de meditación de Xenofón hace un análisis bien completo sobre todos estos temas. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al fin de la charla de Xenofón. He tratado siempre de mantenerme no más allá de 40 minutos. Espero que les sea de utilidad. Vuelvo a insistir, esto es un resumen, son los puntos más importantes de cada uno de estos grandes maestros que nos sirven al día de hoy. Es por eso que en esos 10 puntos finales que yo presento en la charla son los elementos en los cuales quiero puntualizar y que les sirvan a ustedes en el entrenamiento de su caballo. Estimados amigos, muchas gracias.